desarrolla, no se fabrica. El hecho de decir que se desarrolla y no se fabrica nos lleva implícito a la idea de que se hace un diseño para un producto y ese diseño no se lo vuelve a ocupar, cosa que en la fabricación sí se hace, se crea una maqueta y después se fabrican muchos productos bajo el mismo molde o modelo. En cada sistema, todo el proceso es único, ¿sí? Por eso vimos el concepto de proyecto. Dijimos que el desarrollo de software es un proyecto para resolver problemas, donde la palabra proyecto lleva implícito que es temporal, que tiene un inicio y un fin conocido, y que es para producir un producto o servicio único. Y habíamos visto que la resolución de problemas era en un sentido amplio. Es cambiar una realidad que por algunas circunstancias no nos complace, ¿sí? Queremos estar en otra realidad. Y que necesitábamos analizar la causa raíz del problema para así poder quitar la causa raíz y que el problema no se vuelva a reproducir. Porque si nosotros tratamos de resolver el problema sin conocer y tratar de atacar la causa raíz, el problema va a volver a suceder. Para analizar la causa raíz habíamos visto la técnica de los 5 por qué, el diagrama de Ishikawa o diagrama de causas y efectos, ¿se acuerdan? En definitiva dijimos, antes de comenzar, lo primero que tenemos que saber cuál es el propósito, el para qué, la razón de ser. O sea, no podemos tratar de resolver algo que no sabemos qué es. Y acá está el tema que recién me preguntaban, las variables del proyecto, que son alcance, recursos, tiempo y calidad. Habíamos dicho que a esto se lo llama triángulo de fuego, triángulo de hierro o variables del proyecto, porque se establece un alcance, que es lo que uno se compromete a hacer en un cierto tiempo, con determinados recursos y respetando cierta calidad. Cualquier cosa que se quiera modificar, hay que negociar las otras variables. No podemos modificar una de ellas sin modificar las demás. Habíamos visto el ejemplo de que si quiero hacer un alcance mayor, o sea, entregar más funcionalidad, y voy a tener que modificar las otras. De igual manera, si quiero hacerlo en menos tiempo, si me piden que lo haga en menos tiempo, y tendremos que modificar este triángulo, pero no podemos seguir en el mismo triángulo. O lo mismo si me dicen, bueno, no tengo esa plata, necesito que me hagas algo de menos precio, y bueno, tendremos que negociar todo. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor, entiendo. En este Sí, caso, se si entiende. te piden algo más en el alcance, tipo que haga otras cosas, se achicaría el lado del triángulo. Es que puede ser que me den más recursos, puede ser que me den más tiempo, puede ser que sacrifiquemos la calidad, pero tenemos que negociar las otras variables. No puedo solamente agregar más funcionalidad. Algo tengo que hacer con las otras porque si no, el triángulo no cierra. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Tenemos que diferenciar los problemas de los efectos o causas, de las causas de los síntomas, que serían los efectos. Acá también es conocida otra técnica del árbol de problemas, donde se dice, bueno, tengo un problema, como en este caso, se producen demoras en la inscripción de las mesas. ¿Qué es lo que se evidencia? Bueno, los alumnos se quejan,
hay cuellos de botella, hay colas para inscripciones, o los alumnos no se inscriben, o se habla mal de la institución, hay una mala imagen. Esos son los efectos. Lo que sucede si el problema no se resuelve, las consecuencias. Pero por debajo está la causa. Yo no puedo tratar de quitar el problema si no toca sus causas, que es la falta de personal, procesos muy burocráticos, personal no capacitado. ¿Se entiende la situación? Sí, profesora. Sí, sí. Bien. Y bueno, el concepto general de decir, nosotros estamos hablando de problemas, pero estamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que queremos conseguir con un proyecto de sistema? Solucionar un problema, aprovechar una oportunidad o satisfacer una directriz que sería satisfacer una orden. Hay una decisión de hacer algo. Entonces, problema es una situación indeseable que impide que la organización pueda lograr su misión, visión, metas y objetivos. Ese es el problema. Oportunidad es la ocasión de que la organización mejore, aunque en este momento no tenga problemas, pero puede estar mejor. Y la directriz es, hay una nueva necesidad, un nuevo pedido, que lo hacen los administradores, a veces organismos gubernamentales, por ejemplo, AFIP, o alguna influencia externa que exige que se haga algo para solucionar la situación. Hasta ahí es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Alguna duda? Bueno, hoy vamos a... Sí. No, sí, yo le quería preguntar, con respecto, había dos puntos que uno era identificar el problema y Sí, el que sigue es redefinir el problema. Esto Ahí, no es práctica. sí, ¿cómo? te sigo. Ah, Vos me decís, sí, sí, bueno, quería saber, o sea, tipo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Porque, digamos, sé que, me parece que, o sea, sé cuál, pero al momento de plasmar o ver un problema y hacer esos dos pasos por separado, es como que se me confunde. son actividades. La primera actividad es identificar el problema. En qué contexto se produce, bajo qué circunstancias, si es algo por única vez o algo que sucede a menudo, o sea, ver el contexto del problema. Eso implica relevar información, buscar datos, hacer entrevistas. O sea, esa actividad consiste en indagar y conocer cuál es el problema. La otra actividad, hay una en el medio que yo les di, que es analizar las causas, porque muchas veces los problemas se manifiestan de una manera y las causas son otras. O sea, podés hacerlo más amplio identificando el problema con sus causas. Pero la definición o redefinición es un proceso de escribir sobre el problema. Porque dice que si vos podés escribir el problema es que lo conocés. Es una manera de decir, bueno, yo recabé información y esto es lo que quiero resolver, o este es el problema. Muchas veces hay que escribirlo, pero reescribirlo es cuando el problema se planteó de una determinada manera y de acuerdo al análisis vos te das cuenta que el problema en realidad es otro. Yo en la clase pasada les había dicho, bueno, ¿qué puedo hacer para ensanchar las calles? Cuando empezaron a indagar, bueno, en realidad yo no quiero calles más anchas, pero quiero resolver el problema del tránsito acá en Resistencia. Entonces, en la redefinición no es cómo hago para ensanchar las calles, qué puedo hacer para mejorar el tránsito. Y ahí tendré que analizar las causas y todo eso. ¿Se entiende la diferencia? Claro, sí, sí, sí. Y puede coincidir, digamos, No siempre es redefinir.
A veces se redefine porque fue planteado de una manera y del análisis surge que el problema en realidad es otro. Pero es poder escribir sobre el problema. A veces Claro. escribís lo mismo que te plantearon y a veces lo cambiás porque vos te das cuenta que el problema pasa por otro lado. Claro. Sí, sí, está perfecto, profe. Gracias. Bueno, seguimos. Hoy vamos a comenzar a ver lo que denominamos ciclo de vida de un sistema. Y se da el término de ciclo de vida para asociar al hecho de que va a ir transitando, así como también el ser humano, tiene etapas que va transitando desde su concepción hasta su retiro o obsolescencia. Por eso dice, el ciclo de vida describe la vida del producto desde su definición, que sería cuando se concibe, acá están los huevitos de la rana, pasando por todo lo que tiene que pasar, implementación, verificación, validación, entrega, hasta su operación y mantenimiento. Entonces, aquí definimos ciclo de vida a una sucesión de etapas. ¿Qué significa la palabra etapas? Así como las etapas de la vida. Tenemos la etapa de bebé, después de niño, adulto, adolescente. Es decir, para pasar de una etapa a la otra tengo que haber transitado la anterior. Entonces, el software va a ir pasando por diferentes etapas, desde que se concibe la idea hasta que se lo deja de utilizar. Cada etapa, cada una de ellas, lleva un conjunto de actividades y tareas que hay que realizar. Cada etapa produce un resultado que es lo que toma la siguiente etapa para poder continuar. Por eso decimos que en las etapas tengo que haber pasado por la anterior para poder continuar. Y en el software decimos que el ciclo de vida va desde la concepción hasta el retiro u obsolescencia. Y va a pasar por distintas etapas en la que en una primera instancia decimos la gestación. ¿Qué sería la gestación? Desde el momento que se lo concibe hasta que cobra vida. ¿Cuándo cobra vida? Cuando se lo implanta, cuando se lo pone en funcionamiento. Recién allí pasa a ser un ciclo de vida útil, porque durante el proceso de gestación solo se consumen recursos, pero los resultados todavía no se lo ven. Los resultados se los va a ver recién a partir del momento que se lo pone en funcionamiento. Y hasta tanto el software siga funcionando. ¿Qué es la concepción? El reconocimiento de la necesidad, el identificar qué es lo que queremos resolver, qué objetivo queremos alcanzar. ¿Sí? La directiva. Y ahí tenemos una etapa de definición del problema, y otra etapa de desarrollo, donde vamos a ir construyendo. Y después de la implementación tenemos lo que se denomina producción. Ahí el software es productivo y algo que es importante, tiene que ser mantenido. Ahora vamos a analizar que hay distintos tipos de mantenimiento. El retiro se da por sustitución, hay otro software que lo reemplaza o ese software dejó de tener validez porque esa necesidad ya dejó de existir. En la etapa de definición que vemos acá, hay diferentes actividades que llevar a cabo. Acá vamos a ver las actividades genéricas, porque a medida que avance la materia, vamos a ir viendo de que hay distintas actividades dependiendo de la metodología. Pero en general, acá lo que interesa es más que el nombre que le damos a la etapa, es qué objetivo tiene eso que estamos diciendo. Por ejemplo, la primera, algunos la llaman estudio preliminar, análisis de sistema,
ingeniería de sistema, ingeniería de información, reconocimiento, pero el objetivo de esta etapa es justamente la identificación de qué problema queremos resolver, qué objetivo queremos alcanzar, qué es lo que se quiere hacer a grandes rasgos, ¿sí? La siguiente sería la planificación del proyecto del sistema. Y en su historia, el problema es que acá no se tiene el conocimiento necesario como para hacer una planificación del proyecto, porque hasta acá lo que se hizo es un reconocimiento muy rápido de qué es lo que queremos resolver, cuál va a ser el alcance, pero a grandes rasgos. Entonces, mal condiciones tenemos para hacer una planificación del proyecto donde calculemos costos, tiempos y todavía no conocemos en detalle. Pero bueno, el problema es que por lo general el cliente dice, bueno, ¿cuánto tiempo te va a llevar y cuánto va a costar? Vamos a ver alternativas que se propusieron después al problema ese de decir un precio y un tiempo. La tercera actividad es el análisis de requisitos o relevamiento en detalle para poder conocer qué tiene que tener la solución. Acá es un reconocimiento general de los objetivos y los motivos, pero el relevamiento lleva un tiempo sustancial para conocer en detalle qué es lo que tiene que hacer el software. Con esto termina la etapa de la definición. El desarrollo comienza con el diseño. El diseño es lo que van a ver el año que viene y tiene que ver con buscar cómo implementar eso que la etapa anterior establece que hay que hacer, lo que tiene que tener el producto. La siguiente es hacerlo, y hacerlo en software es codificar en algún lenguaje, plasmar ese diseño, y eso es hacerlo. Y lo último es probar. Ojo, lo último estamos diciendo, acá probamos que la codificación haga lo que el diseño dice que tiene que hacer. Pero en un proceso de calidad total, las pruebas no están solo al final, sino que vamos a ir probando, cada etapa tiene que ir controlando la anterior. Por ejemplo, al final del diseño yo tengo que ver si ese cómo que defino va a ser lo que dice que el análisis tiene que hacer. Después, en cada etapa vamos a ir controlando, no esperar al final para ver que el resultado no es el correcto. Una vez que desarrollamos, se probó dentro del equipo de desarrollo, viene la implementación. ¿Qué es la implementación? La implementación es ponerlo en funcionamiento, hacerlo productivo. Eso implica conversión de datos, capacitación, instalación de hardware y software muchas veces, y a partir de ahí pasa a ser productivo. Esa implantación que vimos acá implica que el cambio se produce. Y se acuerdan que habíamos dicho que el cambio lleva cierto rechazo de la gente. Entonces, es necesario que esta implantación se la haga de la mejor manera posible. Y hay distintas alternativas. Por ejemplo, una implantación es en paralelo. ¿Qué sería eso? Que durante un tiempo el sistema anterior
Cuando llamamos sistema anterior puede ser hasta trabajo manual. O sea, que la gente siga trabajando como venía trabajando y además carguen el sistema para ir chequeando el nuevo sistema con el anterior. Esa modalidad de implantación es segura, porque si hay algún problema en el nuevo sistema, está el anterior de respaldo. El problema es que es costosa en cuanto a recursos, porque yo le estoy pidiendo a la gente que trabaje doble, que haga lo que venía haciendo, más las tareas del nuevo sistema. Y eso, además de que a la gente no le gusta, probablemente muchas veces es imposible, porque uno de los motivos por los que se implementa un sistema es porque la gente no da abasto con las tareas que tiene. Entonces, como no da abasto con las tareas que tiene, no le voy a pedir que además alimente el sistema. Entonces, esa técnica de implantación en paralelo, donde se llevan los dos sistemas en paralelo hasta lo que se denomina punto de corte, que sería hasta el momento en que le tomo confianza al nuevo sistema y dejamos de usar lo anterior, tiene la ventaja de ser seguro, pero tiene la desventaja de ser costoso en cuanto a duplicidad de tareas. En el polo opuesto está decir, bueno, vamos a hacer un cambio radical. Es como que un día apago un sistema y pongo en marcha el otro. Eso tiene las ventajas de que no tengo duplicidad de tareas, porque la gente deja el sistema anterior de trabajar y pasa a trabajar con el nuevo. No tiene carga doble de datos. El gran problema es que si el sistema tiene inconvenientes, no tengo respaldo, porque el sistema anterior se dejó de usar. Si hay errores en el nuevo sistema, eso es riesgoso. Profe, Sí, ¿y esa implantación, cómo se llama? radical, porque de un día para otro cambio. O sea, es como que digo, Gracias. bueno, hasta esta noche funciona este sistema, mañana empiezan a trabajar con el nuevo. Apago una máquina y prendo otra. En el medio hay alternativas. Una alternativa sería hacerlo por etapas. O sea, no implementar todo el sistema a la vez, sino ir implementando parte por parte. No poner todo el sistema en funcionamiento, sino vamos poniendo por parte. Cuando depuramos esa parte, recién habilitamos otra y así sucesivamente. Otra forma es hacerlo por sectores, o sea, implementar el nuevo sistema en algunas áreas de la organización y no en todas. Lo que estamos diciendo es en realidad que hay que buscar la mejor técnica de implantación, que es cómo introduzco el cambio en esa organización. ¿Cómo hago que ese cambio sea menos traumático y menos riesgoso? ¿Estamos? Bien. Profe, Una vez, sí, sí, y dentro de esa implantación, vos podés también tener como, eh, digamos, ciertas eh, prioridades. O sea, por ejemplo, vos lo que menos querés es perder tiempo, o lo que menos querés es que se traumen, o lo que menos querés perder es actividad laboral. ¿Puedes priorizar ciertas condiciones cuando haces esa implementación, o es una implementación en general que vos tratás de que los riesgos bajen? es una implementación que tiene que ser negociada con la organización. O sea, uno como técnico de sistema o como especialista en tecnología tiene una idea y va a tratar de transmitir esa idea, pero tiene que negociarla con la gente
de la organización, porque ellos tienen que aceptar el cambio. Entonces, hay que armar una estrategia para que ese cambio sea beneficioso y no sea rechazado. Vamos a ver que constantemente vas a tener que priorizar. La organización misma es como vos bien decís, le interesan más ciertos aspectos, entonces probablemente apuntemos a eso. Pero vamos a ir viendo que hay distintas técnicas de implementación. Incluso hay metodologías donde no voy haciendo todo el sistema a la vez, sino voy haciendo por parte. Pero lo vamos a ir viendo más adelante, ¿eh? Por eso les digo, acá les estoy dando una visión general de cosas que hay que hacer. En algún momento hay que implementar todo, una parte, pero hay que poner en funcionamiento lo que hicimos. Y para poner en funcionamiento hay que pasar datos, hay que muchas veces capacitar. ¿Estamos? Sí, profe, se entendió, gracias. Bien. Una vez que lo tenemos al sistema funcionando, sí o sí hay que hacer mantenimiento. Muchas veces la palabra mantenimiento es como que lleva implícito algo malo. Y vamos a ver que el mantenimiento, nuestro nuevo concepto, no es malo. Hay un mantenimiento que es malo, pero los demás son buenos porque significa que el software se lo sigue usando. Si yo no le hago mantenimiento al software, significa que no lo uso. Va a haber 4 tipos de mantenimiento. El correctivo, que es el malo. Ahí tenemos que hacer arreglo porque funciona mal. Pero hay mantenimiento adaptativo, mantenimiento perfectivo y mantenimiento preventivo. Ya vemos qué son cada una de esas cosas. El adaptativo, de alguna manera, responde a homeostasis, o sea, la capacidad de adaptarse a los cambios para poder seguir funcionando, la capacidad que tienen que tener los sistemas de adaptarse al contexto para seguir funcionando adecuadamente. Y el preventivo tiene que ver con la entropía de los sistemas, que con el tiempo es como que se va produciendo un caos. Entonces tenemos que hacer algo para disipar ese caos y que pueda seguir funcionando. Siempre debemos hacer mantenimiento. Por eso dice, es preciso que nuestra solución sea viable en el tiempo. Y eso se consigue a través de modificación que hacen que su vida útil se extienda o que mejoren sus características. De los 4 mantenimientos, el que es malo es el correctivo. Los otros es signo de que está viviendo nuestro sistema. Correctivo. Un programa no realiza la funcionalidad para la cual fue diseñado, por lo tanto se lo debe modificar. Hay un comportamiento distinto al deseado. Ojo, acá podemos corregir la funcionalidad, podemos corregir la eficiencia, el tiempo de respuesta. Hace, pero lo hace muy lento. O podemos corregir la seguridad. De alguna manera, hay desvíos y que no fueron detectados en la etapa de prueba. Porque en realidad, si nosotros sometemos el software a una buena prueba, el mantenimiento correctivo debería ser el menor. El adaptativo es el mantenimiento que se hace en un sistema para adecuar a los cambios en el entorno, en el contexto. El sistema funciona bien, pero algo cambió que hace que necesitemos modificar el sistema para que siga funcionando, pero es ajeno al propio sistema. Por ejemplo, el cambio de una legislación, o se cambia el hardware, la CPU, o se cambia el sistema operativo, o cambian las reglas del negocio, pero es algo ajeno al sistema.
necesitamos adaptar el sistema para que siga funcionando. ¿Sí? El perfectivo es el mantenimiento que hacemos cuando se hacen modificaciones para agregar nuevas funcionalidades, para mejorar su eficiencia o simplemente satisfacer nuevas necesidades que no fueron contemplados en el primer acuerdo. ¿Sí? Mejoramos la solución, le damos mayor valor. El preventivo es el caso en que hacemos modificaciones o adaptamos porque el software se va deteriorando con el tiempo. Como le vamos haciendo modificaciones, parches, llega un momento en que hay ciertas partes que conviene hacer reestructuración, reingeniería, para así poder en el futuro seguir haciendo mantenimiento, para poder adaptarlo, mejorar, o sea, es un mantenimiento que hacemos para mejorar el futuro mantenimiento. ¿Se entendieron los 4 tipos de mantenimiento? Profe, Sí. y puede ser que haya, o no sé si exista uno que es, o sea, ir haciendo un segundo software paralelo al que está, haciendo prevención, digamos, de que se van a venir ciertos cambios en la empresa o en el lugar que sea en la organización, que el software que está ahora quedaría absolutamente nulo, o tendría que hacer demasiados cambios como para poder hacer, Eso es lo que digamos, denominamos reingeniería. O sea, volvemos a hacer el software con el conocimiento que ya tenemos, corrigiendo lo que está. Pero, o sea, pero entendemos como mantenimiento preventivo es al mismo que está, le hacemos recodificación de una parte, reestructuración, no el reemplazo total. Hacemos reingeniería de una parte. claro, por eso no hay uno que sea, por ejemplo, como acá, si El digo que otro, se está haciendo un segundo puente, porque el primero ya no tiene arreglo, entonces se está haciendo un segundo para poder reemplazar directamente al primero, mientras tanto se usa el primero. Algo así, digamos, no sé si me entienden. ahí sería, en ese caso, es otro software, ¿sí? No estoy manteniendo el que está, sino estoy haciendo otro, y decimos que es reingeniería porque parto de algo que ya está hecho en conocimiento, pero construyo algo nuevo. Se Estoy seguiría siendo entonces mal. estoy construyendo un nuevo software en base al que está, pero ya voy modificando los problemas que tiene. Okay. O sea, Pero no es seguiría lo siendo mal. mismo. Acá Perdón. acá el preventivo es para seguir usando el mismo software. Ok, o sea, eso no sería directamente un mantenimiento, lo que yo dije. Lo que vos decís es construir uno nuevo, y a partir de que tengas el nuevo es el retiro del anterior. El anterior Claro, deja de tener vida. sí, sí. Está perfecto. Bueno, hago una pregunta. De estos 4 tipos de mantenimiento, ¿quién tiene que soportar los costos? O sea, ¿quién se hace cargo del mantenimiento? La organización. ¿De los 4? Al que dijo la organización le pregunto, ¿de los 4 se tiene que hacer cargo la organización? Y excepto del correctivo, porque el correctivo no es problema de la organización, sino del que hizo el sistema. El correctivo, perfecto. O sea, eso el equipo de desarrollo se lo tiene que hacer cargo porque son errores o bugs, como se les dice en inglés. Son errores que
pasaron las pruebas y uno tiene que controlarlo, corregirlo porque se comprometió a otra cosa. Hasta ahí estamos. Los otros 3 los tiene que pagar la empresa, la organización para la cual se desarrolla. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, profe. Adaptativo y perfectivo, sí. Eso sí, porque en realidad son cosas que se pueden hacer. Ahora, el preventivo, muchas veces la organización ni se va a dar cuenta porque es algo que hacemos para facilitarnos el trabajo posterior a nosotros y para poder seguir ampliando la vida útil. No siempre se lo puede cobrar. El adaptativo y el perfectivo sí, el cliente lo ve y podemos ofrecerle y cobrarle. Pero el preventivo es difícil de que él pueda valorar porque en realidad es algo que hacemos para nuestro trabajo futuro. ¿Se entiende la idea? Sí, existe igual la posibilidad que la empresa, depende de qué tipo de mantenimiento preventivo sea, puede que lo financie la empresa o si no la organización. Sí, a veces sí, o sea, por eso, el preventivo es un mantenimiento que podríamos cobrarle a quien le hacemos, pero en realidad es algo que lo hacemos para alargar la vida útil del sistema. Es como para facilitarnos nuestro futuro trabajo de mantenimiento. Entonces, muchas veces es como que él no lo va a visualizar. Hablo de él, la organización. No es algo visible en el momento. ¿Estamos? Sí, sí. Profe, Sí. le quería preguntar si puede poner la diapositiva anterior. No, ¿Está? no, en la donde dice la definición de correctivo y adaptativo. Ahí. ¿Estamos? Ahí está, profe. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí. El preventivo y el correctivo, usted dijo que los gastos los soportan los del área de sistema. El correctivo. El correctivo está fuera de discusión. Ese lo tiene que asumir el costo el área de sistema. Ahora, el preventivo a veces se lo puede negociar y a veces no. Los otros sí son cobrables a la organización. El adaptativo y el perfectivo no hay discusión, se tiene que hacer cargo la organización. ¿Se entiende? Yo conozco Sí, casos, profe, donde... No, seguí mal. Sí. vale. ¿Y ese costo lo soporta el gerente de sistemas o el área en general? No, el área en general. El área o quien está prestando el servicio. Recuerden que el servicio de sistema a veces está dentro de la misma organización. Es un Sí, área no de es un, sistema dentro de la no misma. Claro, sí, sí, sí. A veces es es un una costo económico. consultoría, dependiendo, pero es decir, el equipo técnico es el que tiene que hacer el trabajo sin poder cobrarlo. A eso. Sí, 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 sí. Me había confundido. Gracias, profe. ¿Estamos? Bien. Respecto a ciclo de vida, vamos a tener que diferenciar lo que es ciclo de vida, el ciclo de desarrollo y el ciclo de vida útil. El ciclo de vida es todo lo que pasa al sistema desde la concepción hasta el fin de su uso, por reemplazo o obsolescencia. El ciclo de desarrollo va desde el análisis, que es el que identificó el qué, hasta la implantación, que es la entrega al usuario. Ese es el ciclo donde se va construyendo.
Y el ciclo de vida útil es desde la implantación hasta su retiro. Cuanto más mantenimiento tenga mi software, vamos a alargar el ciclo de vida útil. Actualmente las metodologías ponen mucho énfasis en facilitar el mantenimiento, porque se dice que en promedio el ciclo de desarrollo puede durar entre 1 y 2 años. Pero el ciclo de vida útil en buenos sistemas puede ser hasta 20 años. Entonces, es como que tengo que apuntar al ciclo de vida útil, que es facilitarme el mantenimiento. ¿Sí? Porque voy a pasar mucho más tiempo en eso. Y veníamos llevando la palabra proyecto. El proyecto, ¿qué abarca? El ciclo de vida útil, el ciclo de desarrollo, el ciclo de vida completo. El ciclo de desarrollo. El ciclo de vida, porque tenemos que planear el proyecto, ¿no? Durante su ciclo de vida, puedo tener muchos proyectos. Un proyecto que sería el que me abarca desde la definición hasta el desarrollo e implementación. Ese podría ser un proyecto. Pero después, cada mantenimiento puede ser un proyecto distinto, porque hay un inicio, un fin y un objetivo específico que se quiere alcanzar. Cada uno de esos mantenimientos podría considerarse un proyecto diferente. ¿Se entiende? Entonces, tenemos un proyecto que es entregar un sistema funcionando, pero después cada mejora, cada adaptación es un proyecto que tiene un tiempo para hacerlo, un costo, y cada uno de ellos vuelve a tener el triángulo de fuego. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, repito, acá vimos las actividades básicas que hay que hacer para desarrollar un software, las generales. Después vamos a ir viendo que se le dan distintos nombres, pero en definitiva, siempre hay que hacer esto. Y acá lo que puse es los pasos que vimos para resolver problemas y las actividades que identificamos que hay que hacer para desarrollar software. Para resolver problemas hay que determinar el problema y sus asociados, conocer las causas, describir claramente o redefinir el problema. Por eso hoy preguntaban, no siempre redefinimos, pero sí es importante poder definir claramente el problema. ¿Sí? Bueno, estas 3 actividades serían las que hacemos a través de analizar el sistema de información o el reconocimiento. Acá ya le cambié el nombre, que ahora vamos a ver, y en vez de llamar planificación del proyecto, llamo estudio de viabilidad, porque no voy a planificar todo el proyecto porque todavía no se tiene el conocimiento necesario como para poder definir ese triángulo de fuego que definimos como variables del proyecto. Y la captura y análisis de requerimiento, que es el relevamiento. O sea, con esto terminamos de definir claramente y describir qué es lo que se quiere obtener. El proponer soluciones y evaluar soluciones corresponde al diseño del sistema. Planear la operación y ponerla en marcha es desarrollar, codificar e implementar el sistema. Y evaluar los resultados es probar y mantener el sistema. Entonces, el reconocimiento es identificar por qué vamos a llevar adelante el sistema, para qué. El relevamiento es un conocimiento en detalle de qué tiene que tener la solución.
El diseñar es cómo vamos a implementar esa solución, buscar distintas alternativas de cómo. Desarrollar es hacerlo. Y probar y ver si se resuelve el problema. ¿Está? O sea, de alguna manera estamos diciendo, vamos a resolver un problema, vamos a seguir los pasos que nos dicen para resolver el problema. Bien. ¿Quiénes llevan adelante un proyecto de sistema? Va a haber involucrado gente de la organización y gente del área de sistema o gente técnica. Cuando por parte de la organización denominamos cliente, estamos haciendo referencia a quien tiene razón, a quien va a pagar por el sistema, a quien tiene la decisión de continuar o no con el proyecto. Cuando decimos cliente, generalmente hacemos referencia al nivel directivo, que puede decidir continuar o cancelar el proyecto. En algunos libros lo van a ver como patrocinadores. De alguna manera son los que pagan por el sistema, los que establecen objetivos. Generalmente es uno, cliente. O sea, alguien es el que decide si continuamos o no y el que tiene la palabra. Usuarios son las personas que van a disfrutar o sufrir con el nuevo sistema. Son los que van a usar el sistema para llevar a cabo sus actividades. Beneficiarios o afectados, en realidad trataríamos de que sean beneficiarios, pero ponemos la palabra afectado de gente que no va a usar el sistema, pero que su tarea de alguna manera o se ve favorecida o perjudicada por el nuevo sistema. En algunos libros aparecen usuarios directos y usuarios indirectos. Lo que estoy diciendo es, acá la gente usa el sistema para llevar a cabo sus actividades. Acá no usan el sistema, pero de alguna manera la existencia del sistema les facilita la tarea, porque ahora reciben los informes mejores y más rápido. ¿Sí? Disculpe, profesora, Sí. ¿no podría ser afecta? ¿Cómo? O sea, usuarios indirectos, aquellos al cual el sistema afecta en su desempeño diario, porque puede ser que le beneficie como puede ser que no también. Y por eso les puse la palabra. Afectado. Sí, perdón. Por eso, o sea, les dije, vamos a tratar de que sean beneficiarios todos, no afectarlos negativamente. Pero estamos diciendo afectado, de alguna manera su tarea se ve afectada. ¿Está? Sí, profe, disculpe, no me cuenta. Especialistas. Vamos a pedir a gente que nos asesore en ciertas actividades. En todo momento vamos a decir, bueno, nosotros tenemos que crear productos para actividades que no conocemos. Por ejemplo, nos toca hacer un sistema de contabilidad o nos toca hacer un sistema para un consultorio médico o nos toca hacer un sistema para un estudio jurídico. Es decir, son actividades que nosotros no la conocemos, o para una organización o para un organismo del Estado. Entonces, se puede pedir que participen como asesores gente que conoce la legislación, que sabe cómo se tiene que trabajar en esa actividad. Por ejemplo, si me toca hacer un software para un estudio jurídico, bueno, un abogado podría participar dando su conocimiento como asesor. Y auditores son personas de la organización
que son responsables de controlar cómo trabaja la organización. Entonces, esas personas necesitan aportar información de qué tiene que tener el sistema para que ellos puedan hacer su tarea de auditoría. Hay sistemas que son muy riesgosos y que se necesita un aporte de los auditores más directo. Por ejemplo, las entidades bancarias necesitan tener rastreos de auditoría para que se pueda conocer un movimiento, de dónde viene, a dónde va. Es decir, dependiendo en cada proyecto van a existir estas personas o no. Repito, por parte de la organización está cliente, usuario, afectados en general, especialistas, auditores. Estamos resumiendo. No entendí bien lo que hace el auditor. ¿Cómo? Tipo, controla la organización. No entendí bien lo que hace el auditor. El auditor es alguien Controla lo que pasa en la organización y en base a eso le da requisitos al sistema. Exacto. Por Controla. ejemplo, un auditor tiene que determinar quién hizo qué movimiento, qué día y a qué hora. Cuando él tiene que controlar, necesita que el sistema haya registrado eso, cosa que los usuarios no nos van a transmitir. Ok. ¿Se entiende? Sí. Del área de sistema, bueno, habíamos visto que siempre tiene que haber un jefe de equipo, porque es un trabajo de equipo. Vamos a ver que el trabajo en equipo no es un grupo de personas, sino es un grupo de personas que tienen que trabajar de manera cooperativa, pero tiene que tener a alguien que los guíe. A eso es el equipo de proyecto, jefe de equipo. Gerente de sistema es si estamos dentro de una organización y hay varios equipos de proyecto que trabajan de manera concurrente. No siempre hay un gerente que esté por arriba de todos los jefes de equipo, ¿sí? Si hay en la organización un área de sistema, estaría el gerente de sistema. Bueno, acá resumimos. Como analista, gente que va a ir a buscar información para conocer las necesidades, para conocer los motivos, gente que se va a reunir con los usuarios para recolectar información. Vamos a tener diseñadores, actualmente se los llama arquitectos, los que van a buscar distintas alternativas de cómo implementar eso que los analistas identifican que hay que hacer. Llamamos programadores, actualmente se le dice desarrolladores, gente que de alguna manera plasma en algún lenguaje de programación qué es lo que tiene que hacerse. Y gente que va a hacer pruebas. ¿Se entiende? Bien. Recordando las actividades que hay que hacer, ¿sí? En el reconocimiento o en el análisis del problema, en la primera etapa, en el estudio preliminar, ¿quién les parece que participan? ¿Todos? ¿Y participaría el gerente del sistema? Sí. ¿El cliente? El cliente, sí. O sea, hasta acá identificamos gerente de sistema y cliente. ¿El jefe del equipo de proyecto también? Bien. Es probable que ya se perfile un jefe de equipo, o sea, de la primera reunión, del primer contacto, a lo mejor tiene cliente y gerente, hasta saber de qué se trata. Pero después, en algún momento, ya hay que sumar cuanto antes a alguien que se va a hacer cargo del proyecto. O sea, que en la primera entrevista podrían estar cliente, gerente y jefe de equipo. En la primera puede ser cliente y gerente, pero después en algún momento el jefe tiene que participar. ¿Estamos? Para la segunda
que es el estudio de viabilidad, que vamos a ver ahora de qué se trata, que es en realidad analizar si el proyecto puede ser llevado a cabo o no. Eso es una tarea que la tiene que hacer el jefe de equipo de proyecto, porque él es el que tiene que determinar que si lo que se está pidiendo tiene posibilidades de llevarse a cabo o no. La tarea de hacer el estudio de viabilidad es del jefe de equipo, pero quien aprueba es el cliente. El cliente decide si se sigue o no con el proyecto. La tercera actividad es el relevamiento, o sea, buscar toda la información que se pueda para determinar qué es lo que tiene que tener la solución. Eso, ¿quiénes participan? ¿Los analistas en sistema? Del lado del área de sistema, perfecto, los analistas Y después bajo los la usuarios. supervisión del jefe de equipo. Y del otro lado, ¿quiénes participan? Especialistas, puede ser. Usuarios, beneficiarios, especialistas, auditores. Con todos ellos se va a trabajar, no con el cliente. El cliente dio la directiva, decidió si se sigue o no con el proyecto, y a partir de ahí el relevamiento se hace con usuarios, beneficiarios, especialistas, auditores. Profe, Sí. los auditores no tendrían que recién aparecer cuando haya un programa realizado. No, porque ellos tienen que transmitir necesidades. Como por ejemplo, yo te digo un ejemplo de un banco. El auditor necesita saber qué día se hizo el movimiento, desde qué máquina, qué operador lo hizo. Y si el auditor no transmitió esa necesidad, el sistema no lo registra, no hace el log de auditoría. Entonces el auditor tiene que transmitir necesidades que el sistema deje registro para él después hacer su tarea. Él aparece haciendo su tarea después, pero tiene que pedirle al sistema que deje registros. Claro, ¿Se entiende? Sí. Entonces, en esa etapa de relevamiento, trabaja el analista bajo la supervisión del jefe de equipo, pero tienen que trabajar todos, usuarios, beneficiarios, o sea, ahí es trabajar con todos. Eso es lo que vamos a hacer durante todo el año, vamos a ver cómo trabajar con él. Una vez que se estableció qué es lo que tiene que hacer el sistema, aparecería desarrollador o arquitecto, que es solo un trabajo de este lado para elaborar distintas alternativas de cómo hacerlo. Pero la selección de la alternativa la hace el cliente. El diseñador va a buscar distintas alternativas de cómo. En cada una de ellas va a haber ventajas y desventajas. Por supuesto, el jefe de equipo siempre supervisa el trabajo, ¿no? Y en definitiva, se proponen las alternativas al cliente y él es el que decide. Selecciona la alternativa. Una vez que se seleccionó la alternativa, hay que hacerlo y ahí lo hacen los programadores. ¿Y las pruebas? ¿Quién las hace? Los testing. Testing hace las pruebas funcionales, pero cada programador tiene que probar que su programa hace lo que el diseño dice que tiene que hacer. Cada diseñador tiene que probar que su diseño va a hacer lo que los analistas dijeron que tienen que hacer. Y las primeras pruebas las hace testing, pero la validación la tienen que hacer después usuarios, beneficiarios. O sea, todos los que hicieron pedido
antes de aceptar el producto, van a hacer la prueba de validación. Decir, sí, esto es lo que yo quería. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe, sería como el programador va testeando el programa a corto plazo y el que testaría el programa a largo plazo serían los usuarios. A ver, vamos de nuevo. Cada programador tiene que probar lo que hizo para decir, bueno, esto que hice hace lo que me dijeron que tiene que hacer. Mínimamente tiene que probar. ¿Qué es lo que pasa? Después existe el de testing, que sin conocer adentro, porque el problema es cuando el programador prueba solo lo que hace. La idea de que pruebe otro es que alguien que no sabe lo que está haciendo pruebe lo que tiene que hacer. Y ahí aparecen los errores. Generalmente, si el programador prueba y nos limitamos a la prueba de los programadores, muchas cosas se pasan por alto, porque si el programador supiera los errores, ya lo hubiese plasmado en su programa. No lo hace de mala fe, sino que generalmente cuando uno prueba lo que sabe que tiene que hacer. Entonces, sí, los testing prueban lo que el analista, o sea, la especificación, como resultado del análisis sale una especificación que dice, bueno, el software tiene que hacer esto y esto y esto. Es como que voy a tener una lista de chequeo que el testing, cuando esté el producto, va a ir tildando, si hace, si hace, si hace. Pero en definitiva, después que pasó todos los testing, los usuarios, antes de recibir el producto, prueban y dicen, sí, esto es lo que yo quería. A eso se llama validación. Valida que lo que se entrega es lo que ellos querían. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Dijimos, ahí vimos en general actividades que hay que desarrollar para... actividades que hay que llevar a cabo para desarrollar un software. Yo les di las generales. Acá vamos a ver distintos libros que vamos a ver que cambian los nombres, pero los objetivos son exactamente los mismos. Primero vamos a ver lo que nos dicen Keldan y Keldan. Fíjense, identificación de problemas, oportunidades y objetivos. Determinación de los requerimientos de información. Análisis de las necesidades del sistema. Estas tres actividades serían la definición del sistema. Diseño, desarrollo y documentación. Este es diseño, codificación, prueba, implementación. Estamos hablando de lo mismo. Le dan distintos nombres, pero los objetivos son exactamente los mismos. Profe, ¿la implementación es parte de la última etapa o de la etapa de desarrollo? La implementación es una etapa que después que desarrollé, después que probé, pongo en funcionamiento. Es como algo intermedio nomás. ¿Intermedio o qué? Entre el desarrollo y el mantenimiento. Exacto, pero es un punto. En general es poner en marcha el sistema. ¿Sí? Después de la implementación va el mantenimiento. Identificación de problemas, oportunidades y objetivos. O sea, vuelve a decirnos lo que ya vimos. Hay que entender el problema, buscar una solución que esté alineada a los objetivos de la empresa. Lo que vimos desde la primera unidad. El sistema tiene que ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. No podemos tener sistemas con objetivos independientes a los de la organización. Al final de esta etapa aparece el concepto del informe de viabilidad, que incluye la definición del problema y un resumen de objetivos. A partir de ese estudio, la administración, que sería el cliente, decide si se sigue adelante con el problema o no.
Esto es tomado del libro, por eso hasta que aparezca el nuevo autor, estoy viendo este autor, Kendall y Kendall. Dice, todo proyecto comienza por dos razones, o por un problema que hay que solucionarlo, o por una oportunidad que se quiere mejorar el negocio. Y dice, en el libro nos dice, generalmente las organizaciones no quieren aceptar de que tienen problemas, y menos comentar con alguien externo, o sea, hablar de sus problemas ante otro. Entonces, en esos casos, dice, conviene tratar de ver cómo se originaron y considerarlos como una oportunidad. Entonces, no hablar de problemas, sino ver qué situaciones ya no alcanzan los objetivos o las metas establecidas. Porque en un momento puede ser que se funcionaba bien, pero ahora algo pasó y ya no estamos funcionando bien. O cuál es la diferencia entre la situación actual, la real, y la que la organización le gustaría. Entonces dice, no trate de decir qué problemas tiene, sino identifique problemas a través de ver los resultados contra los criterios de desempeño. Entonces, trate de indagar si hay demasiados errores, si el trabajo se lleva a cabo con lentitud, si hay problemas y no se cumplen los trabajos y se los hace de manera incorrecta, o el trabajo es incompleto o no se lo hace. Vea el comportamiento de los empleados, si hay mucho ausentismo, descontento. O sea, no vayan y díganle cuál es su problema. Hay que tratar de identificar problemas sin que ellos nos digan. Y para eso nos propone esta tablita donde a través de analizar estos signos podemos detectar problemas. ¿Se entiende? Y acá nos dice, los proyectos son muchos en una organización. Existe una cartera de proyectos pendientes. ¿Cómo hacemos para seleccionar de esa cantidad de proyectos, de esa cantidad de ideas que se tienen, para seleccionar los proyectos en los que nos vamos a ocupar? Y dice, primero busque el respaldo, los proyectos que tienen respaldo de la organización, o sea, los que son de interés. Hoy bien dijeron, buscar prioridades, buscar los que son de mayor prioridad para la organización, ¿sí? Los que están dispuestos a dar recursos, los que tienen la decisión, entonces buscar satisfacer a los directivos. Segundo criterio, vea los proyectos en los que usted cuenta con un tiempo adecuado para poder terminarlo, porque muchas veces hay proyectos que deben ser implementados en un periodo y que no nos alcanza el tiempo para desarrollarlo. Entonces no vamos a ocuparnos de ese proyecto porque no lo vamos a poder llevar a cabo. Ahí el periodo es tiempo del equipo de desarrollo y de la organización, porque entre ambos tienen que formar parte del equipo que se va a ocupar para trabajar en el sistema. No solo tiempo técnico, sino tiempo de la organización para dedicarle al proyecto. Proyectos donde se asegure que se mejora la consecución de las metas organizacionales, o sea, se asegura que la organización va a alcanzar sus metas. La idea es ayudar a que la organización alcance sus metas, no tratar de desviar. El cuarto criterio es ver si tenemos la capacidad técnica. Acá habla de analista, pero en realidad es si tenemos el equipo necesario, los recursos necesarios para llevar adelante el proyecto, tanto el equipo técnico como la organización.
en cuanto a contar con recursos, capacidades y conocimientos adecuados. Y por último, como hay varios proyectos en cartera, buscar los proyectos que de alguna manera me den más rentabilidad que los otros, porque los proyectos compiten con recursos por otros. Entonces, cuando yo selecciono un proyecto, la idea es seleccionar los que aportan mayor rentabilidad a la organización. ¿Se entiende? Estos son criterios para decir, bueno, de esa cartera de proyectos pendientes, de pedidos que se tienen, ¿cómo hago para sacar uno de ellos? ¿Sí? ¿Cómo los elijo? Una vez que elegí los proyectos, por eso dice, una vez que la cantidad de proyectos se reduce, hay que determinar si los proyectos son viables. Si este proyecto que yo saqué es viable. Es importante abordar el problema correcto, pero necesitamos estudiar si es viable. ¿Qué significa si es viable? Si va a llegar a buen término. Porque vamos a tener muchos pedidos de proyectos, pero solo algunos pueden llegar a buen término. Y acá nos dice, bueno, recordemos que siempre los problemas pueden ser considerados oportunidades, que hay culturas donde hablan de que todo problema es una oportunidad. Entonces, encaremos siempre el desarrollo como una mejora, como una oportunidad que va a dar beneficios. Y esos beneficios pueden ser objetivos de proceso u objetivos corporativos. Los de proceso es cómo puedo mejorar el funcionamiento de la organización, acelerando procesos, haciéndolos más ágiles, optimizando el proceso, quitando pasos innecesarios o pasos duplicados, combinando procesos, juntando las actividades en uno solo, reduciendo los errores en la captura de información, mejorando los formularios, las pantallas, reducir el almacenamiento redundante, o sea, cuando guardamos los mismos datos en varios lugares, bueno, reducir, integrar todos en un solo lugar, reducir salidas redundantes, mejorar la integración entre sistemas y subsistemas. O sea, con esto lo que estamos tratando de hacer es que el sistema mejore el funcionamiento de la organización, el funcionamiento interno. Los objetivos corporativos apuntan, por ejemplo, a que la organización pueda incrementar sus ganancias, ayudar a la organización en su estrategia competitiva, ayudar a que la organización tenga mejor relación con socios y distribuidores, incrementar las operaciones internas para producir bienes y servicios de manera más eficaz y eficiente, ayudar al proceso de toma de decisiones para que sean más eficaces, mejorar el servicio a clientes, incrementar la moral de los empleados. Y en este libro habla de 3 tipos de viabilidad. La viabilidad técnica, que es qué cosas le vamos a agregar, qué nueva tecnología, qué nuevo soporte, y tiene que ver en cuanto a tener la tecnología disponible y a poder utilizarla de manera eficiente. La viabilidad económica, que tiene que ver a la relación costos-beneficios. Y el costo está dado por
todos los recursos humanos, hardware, software que se pueda comprar o desarrollar. Y la tercera viabilidad es la operativa, que tiene que ver con que el sistema va a funcionar cuando se lo termine, cuando se lo implante, se lo instale, y que la gente lo va a usar. Si la organización va a hacer un buen uso de ese sistema, se va a adaptar al cambio que implica ese sistema. O sea, estos 3 estudios de viabilidad son los propuestos. En la mayoría están estos 3. Vamos a ver al final que nosotros les agregamos otros aspectos más a estos 3 enfoques. Profe, ¿Sí? pero eso que dijo lo de la viabilidad, si la empresa podría, si los empleados podrían adaptarse al cambio, eso lo tiene que hacer la empresa, no nosotros. Nosotros tenemos que ver cómo funciona la empresa y ver, porque por ejemplo, muchas veces, supónganse, hacemos un sistema con tecnología mobile, porque ahora está de moda la tecnología mobile y todos nos entusiasmamos, y es para que la use alguien que trabaja en el campo en un tractor y no tiene conectividad en el medio del campo. O sea, nosotros tenemos que ver si nuestra propuesta es viable en cuanto a que lo pueden usar o no. ¿Entendés lo que te decía? O sea, es un estudio que lo tiene que hacer la organización también, pero vos tenés que darte cuenta que por más que a vos te interese que sea una tecnología mobile, en ese lugar no se lo puede usar porque no hay conectividad. Claro, sí, 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 tiene que ser mutuo, digamos. Uno tiene que ver la realidad y decir, en esas distintas propuestas de qué podemos hacer, uno tiene que analizar si ese cambio que estoy pidiendo es factible de implementarlo o no. ¿Se entiende? Sí, 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 profe, sí, sí. Por eso, la viabilidad no es una decisión a cargo del grupo técnico, sino que el cliente o los directivos de la organización son los que van a decidir. Van a decidir sobre los datos que nosotros le presentamos. O sea, de alguna manera nosotros vamos a incidir sobre la decisión, pero tenemos que plantearle los datos tal cual son la realidad de manera experta y profesional. Profe, Sí. entonces nosotros como que le presentamos varios proyectos y ellos realizan la viabilidad. No, a ver, nosotros estudiamos la viabilidad y le presentamos los pros y los contras al cliente. Y el cliente dice, bueno, sí, nos embarcamos en este proyecto o no. O sea, nosotros hacemos un estudio y si el proyecto es viable, se lo presentamos al cliente. Si no es viable, no. Ok, profe, gracias. Entonces, profe, nosotros hacemos todo el estudio de viabilidad, todo completo, y queda en el cliente el sí y el no, nada más. Exacto. Y ya le vamos a plantear los que son viables, para que él elija entre los viables el que más le guste. Los que no son viables para nosotros ya ni le planteamos. ¿Para qué le vamos a plantear? El compromiso que se asume es solo que se sigue con el estudio del sistema o con el relevamiento, no es que nos aprueban el desarrollo global. Como resultado del estudio de viabilidad decimos, bueno, este proyecto podría ir por acá, pero el estudio que hicimos es un estudio superficial, donde estamos bosquejando una posible solución que es viable. Cuando nos aprueban el estudio de viabilidad, solo asumen de que vamos a hacer el estudio o el relevamiento detallado, no que vamos a implementar el sistema. Eso lo vamos a ver después. ¿Se entiende? La evaluación de la viabilidad es útil para desechar proyectos que no tienen que ver con los objetivos de la organización,
o que desde el punto de vista técnico no son factibles, o que no son económicamente atractivos. ¿Sí? Vamos a tener más gastos que los beneficios que nos va a dar. Aunque lleva tiempo hacer el estudio, vamos a ver que se le dice factibilidad o viabilidad, es indistinto. Es conveniente y es necesario hacerlo, porque aunque gastemos un poco de tiempo en hacerlo, nos ahorra encarar proyectos que no van a llegar a buen término. Y que si no van a terminar bien, fracasan y es plata tirada. Es necesario aclarar de manera formal, o sea, describir el problema por escrito, qué problema considera que resolverá el proyecto, qué situaciones se podrían mejorar, qué es lo que se espera del sistema propuesto. El estudio de viabilidad es un estudio preliminar que antecede al estudio del sistema, o sea, es antes del estudio detallado y debe ejecutarse con rapidez porque los recursos que se dedican son pocos, la información tiene que ser con cierto nivel de veracidad y para que el proyecto siga vigente, o sea, no nos tenemos que llevar mucho tiempo en determinar la viabilidad, pero sí es necesario evaluar si el proyecto es viable o no. Todo eso que vimos es lo que dicen Kendall y Kendall en su libro. Jan Sommerviller, en el libro Ingeniería de Software, pone como actividades la definición de requerimientos, el diseño. Fíjense, acá pusieron una sola que incluye las otras tres. El diseño, el desarrollo, la integración, la instalación, la evolución. La evolución sería el mantenimiento hasta que desaparece. O sea, le cambió los nombres, pero estamos haciendo lo mismo. Acá hay una palabra que es clave, que la vamos a ver en todos sus libros, porque parten de la premisa de que cuando uno está haciendo un nuevo sistema, no es algo aislado, sino es un sistema que tiene que funcionar con los otros sistemas de la organización. Entonces, nuestro sistema en algún momento se tiene que integrar a los otros. ¿Qué dicen del estudio de viabilidad? Que como entrada para el estudio de viabilidad tenemos una descripción resumida de lo que se quiere hacer. Cómo este va a contribuir al negocio. El resultado del estudio de viabilidad, estudio de viabilidad, es un informe que recomiende si merece o no la pena seguir con las siguientes etapas, que sería la ingeniería de requerimientos y el proceso de desarrollo. El estudio de viabilidad es un estudio corto y orientado a resolver varias cuestiones. Contestar a la pregunta, ¿contribuye el sistema a los objetivos generales de la organización? Lo primero que tenemos que preguntar. Segundo, ¿se puede implementar un sistema utilizando la tecnología actual y dentro de las restricciones de tiempo y costo? De alguna manera nos está haciendo la viabilidad técnica y la viabilidad económica. Y la viabilidad operativa. ¿Puede integrarse el sistema con otros sistemas existentes en la organización? Y dicen, para el estudio de viabilidad hay que evaluar y recopilar información que nos permitan contestar las tres preguntas que vimos. ¿Sí? Este sistema va a ayudar a la organización, este sistema lo podemos implementar con la tecnología y los recursos que tenemos, este sistema va a funcionar con los otros sistemas. Y una vez que podemos contestarnos a esas preguntas, redactar un informe. ¿Qué preguntas podríamos hacernos para contestar las tres preguntas básicas? Bueno, preguntarles, ¿cómo se las arreglarían ustedes si este sistema no se lleva a cabo?
qué problemas hay en los procesos actuales y cómo piensan que ayudaría un nuevo sistema a mejorarlo. ¿Qué es la contribución directa que el sistema tiene que hacer a los objetivos y requerimientos de negocio? La información se puede obtener desde otro sistema y transferirla hacia otro sistema. Se requiere una tecnología que todavía no se utilizó en la organización. ¿A qué debe ayudar el sistema y a qué no? ¿Hasta ahí estamos? Pressman, en su libro Ingeniería de Software, un enfoque práctico, quinta edición, usa esta edición, hay ediciones más nuevas, la séptima, pero en la quinta establecía que para el estudio de factibilidad están los tres aspectos que vimos, técnico, operativo y económico, pero le agrega financiero, de programa y legal. Los tres aspectos de la factibilidad, técnico, operativo y económico, ya los habíamos visto. Son los mismos que venimos trabajando. Tengo la tecnología necesaria como para llevar adelante el proyecto. La voy a saber usar eficientemente. El sistema va a poder funcionar en esa organización. Los empleados se van a adaptar al cambio. La económica. Los costos de este nuevo desarrollo van a justificar el beneficio que me va a dar. Hasta ahí son los mismos. Financiero, ¿qué es? Tengo los recursos necesarios como para llevar adelante el proyecto, porque hay proyectos que económicamente son muy interesantes. La relación costos-beneficios es muy buena, pero si no tengo disponible la plata o no tengo capacidad de crédito para emprender el proyecto, financieramente ese proyecto no puede llevarse a cabo. La factibilidad del programa es el tiempo que tengo para llevar a cabo el proyecto, hace que el producto sea todavía de valor o se necesita menos tiempo y yo no voy a llegar con un producto para esa fecha. Cuando, por ejemplo, me dicen, bueno, ahora en junio cambia la forma de facturación de AFIP y yo sé que para junio no voy a estar preparada. Entonces, no puedo encarar un proyecto que cuando venza el plazo yo no voy a estar preparada. Y la factibilidad legal es cuando el proyecto no contradice ningún término legal que establece que eso no se puede hacer. El ejemplo que daba en el libro es, por ejemplo, la microfilmación. Para todas las organizaciones, la documentación es algo que exige almacenamiento, trae cucarachas, se pone viejo, se puede incendiar. Entonces hubo todo un proyecto de decir, bueno, en vez de tener la documentación en papel, hagamos microfilmación, guardémosla digitalizada. Y eso técnicamente era posible, operativamente la gente lo iba a aceptar, económicamente era rentable, pero ¿qué es lo que pasa? En la Argentina, la documentación fuente tiene que ser preservada por 5 años. Entonces, hay una ley que hace que el proyecto no sea factible, porque por más que yo tenga todas las otras cosas, legalmente tengo que seguir guardando papel. Y va un concepto. ¿El proyecto es factible o no? Si cumple, es factible si cumple todos estos aspectos. Y no es factible cuando alguno de estos aspectos no es factible. No es más o menos factible. O sea, con que alguno, yo les había dicho financieramente, si yo no tengo la plata y no puedo encarar un proyecto porque no tengo forma de financiar. O
el tiempo que me dan no me alcanza, entonces voy a hacer todo el esfuerzo, pero ese proyecto se va a truncar. No es que sean distintas factibilidades, son distintos aspectos de una única factibilidad. ¿El proyecto es factible o no? ¿Es viable o no? No es más o menos viable. Otra cosa que nos dice en el libro es, el software tiene como componentes, algo que lo vamos a repetir muchas veces, instrucciones o algoritmos, estructura de datos y documentación. ¿Qué características tiene el software? Que es un elemento lógico, no físico, no tiene existencia física, que es maleable. ¿Qué significa la palabra maleable? Que le puedo dar distintas formas sin que se rompa. Que es desarrollado, no fabricado, que ya lo vimos. Y algo que lo vamos a ver ahora es, no se estropea, se deteriora. ¿Qué significa estropear? Estropear es lo que tienen las cosas físicas que con el tiempo pierden su valor. Por eso, generalmente, cuando uno compra un bien físico, lo va amortizando, dice, o sea, voy calculando que va perdiendo el valor con el tiempo. Bueno, el software con el tiempo no es que pierda su valor, porque al no tener existencia física, el paso del tiempo no lo estropea, pero sí se deteriora. ¿Por qué? Acá nos muestra, esto está tomado del libro, que cuando compramos un hardware, por ejemplo, al comienzo tenemos muchos fallos hasta que lo ponemos a punto, hasta que funciona, es como que constantemente está fallando hasta que llega un punto en que se estabiliza. Pero cuando pasa el tiempo, por el mismo transcurso del tiempo, se estropea hasta que pierde su valor. Con el software eso no sería así. Con el software tendríamos como curva ideal esta que aparece acá, donde al comienzo tendríamos un tiempo de puesta a punto, pero una vez que lo pusimos a punto tendría que mantenerse sin fallo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la realidad vamos a ir haciendo mantenimiento o cambios. Y cada vez que introducimos esos cambios es como que arreglamos una parte y afectamos a otra. O sea, generalmente se hacen estas formas de sierra, le dicen, porque al implementar un cambio puedo estar teniendo efectos colaterales, provocan un error en otro lado. Entonces se da de que voy a tener esta curva y no la idealizada. ¿Estamos? ¿Dudas hasta allí? No, profe, se entiende bien. Bien, vamos a ver dos conceptos que me interesa que aclaremos. Uno es método y otro es metodología. Método es el que dice qué es lo que hay que hacer a lo largo del ciclo de vida. O sea, el método es qué pasos tenemos que ir siguiendo para hacer algo. Hay un método para cada cosa. Por ejemplo, acá Homero tiene un método para hacer un reactor nuclear. Bueno, nosotros vamos a ser menos ambiciosos y vamos a tener un método para hacer software, para construir un software. Y queremos que ese software sea de buena calidad y que lo hagamos dentro del presupuesto y a tiempo. O sea, estamos tratando de mantener el triángulo de fuego. ¿Qué es la metodología?
tenemos requisitos nuevos o modificados. A través de nuestro proceso de desarrollo vamos a tener un sistema nuevo o modificado. Y para eso vamos a tener una metodología, que la metodología identifica quién debe hacer, qué debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer. De alguna manera nos va a ir llevando de la mano. El método son los pasos. La metodología es el estudio crítico del método, donde además de decir los pasos va a establecer cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, quién lo tiene que hacer. ¿Sí? Y no va a existir, ni existe, una metodología universal. Cada proyecto tiene características específicas y entonces eso hace que la metodología se deba adaptar o ese proceso se pueda configurar a cada proyecto en particular. Pero no obstante eso, es bueno tener una guía. ¿Sí? Cuando veamos metodología, esto lo vamos a volver a ver más adelante, pero la idea es, en metodologías existen básicamente dos enfoques. Un enfoque que es el estructurado y otro enfoque es el orientado a objetos. Actualmente, las metodologías orientadas a objetos son las que tienen más peso, porque los lenguajes orientados a objetos son los que tomaron mayor vigencia. No quiere decir que las metodologías estructuradas sean malas. Lo que pasa es que ya todas las herramientas están orientadas a objetos, entonces tienen mayor prevalencia las metodologías orientadas a objetos. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a volver a ver más adelante, pero tienen que ver a cómo entiendo el problema y cómo le busco solución. Es diferente el estructurado que la orientación a objetos. Nosotros vamos a ver todas metodologías orientadas a objetos. Las metodologías estructuradas comenzaron en los 60, empezó por ser programación estructurada, después diseño estructurado, análisis estructurado, y crecieron a través de los lenguajes de tercera generación. O sea, fue un avance, las metodologías estructuradas fue un avance respecto a la computación tradicional. Hay metodologías estructuradas a nivel gubernamental, como MERICE en Francia, Métrica en 3 en España, SCDAM en Reino Unido. Y hay metodologías estructuradas en el ámbito académico, o sea, en libros que escribieron metodologías, como Gene Sarson, Gary Mellor, Jordan y Marco. Y las metodologías orientadas a objetos, fíjense, comenzaron también en los 60, pero tuvieron un avance más lento y actualmente se impusieron. Java, C# son unos lenguajes directamente orientados a objetos que están muy en boga, o PHP o una serie de lenguajes que hacen que los métodos orientados a objetos tienen mayor peso. En 1995 apareció el método unificado, que después se convierte en el lenguaje unificado. Todo esto se lo menciono rápido porque lo vamos a volver a ver. Es decir, dentro de las metodologías pueden haber dos orientaciones, las estructuradas y las orientadas a objetos. ¿Qué elementos tiene una metodología? Dijimos, la metodología es la que nos va a guiar en ese proceso de desarrollo de software. Nos va a decir quién tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y aparecen diciendo, bueno, el proceso establece actividades, roles. Roles serían perfiles de personas que tienen que cumplirse. Perfiles de trabajo, por ejemplo, analista, diseñador, programador. Y artefactos son resultados, productos que hay que obtener. Entonces nos dice, las actividades producen como resultado artefactos.
Las actividades tienen que ser desarrolladas por distintos roles. Entonces, los roles tienen que llevar a cabo los artefactos porque son resultados de llevar a cabo cierta actividad. Pero estamos diciendo, las personas, cuando se involucran en un proyecto, asumen un rol y por tener ese rol tienen que llevar a cabo ciertas actividades. Ahora, para llevar a cabo las actividades hay herramientas. Herramienta es todo aquello que me ayude a llevar a cabo una tarea o una actividad. Una herramienta puede ser un Word, un graficador, algo que me permite modelar. Entonces me dice, las herramientas apoyan las actividades y producen los artefactos. O sea, para llevar a cabo los artefactos, utilizo herramientas. Y cada herramienta tiene una notación, una forma de utilizarla para llevar a cabo. Entonces, la metodología nos va a decir quién tiene que hacer, qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, y todo eso. Repasando. El método es el conjunto de pasos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para llevar a cabo una actividad? Cada actividad tiene su método. Pero el método no me dice cómo. El método me dice qué. Entonces la metodología selecciona los cómo, las técnicas, las herramientas a usar de cómo llevar a cabo cada una de esas actividades. Hasta ahí, dudas. Profe, ¿puede volver a poner la diapositiva anterior, la que son el mapa? Ese. ¿Esta? Gracias. Sí. Sí. Ahí está, profe. Muchas gracias. Voy a dejar acá porque lo que sigue nos va a llevar tiempo y no nos va a alcanzar la clase para terminar. Entonces, dejaríamos este tiempo que nos queda de la clase para aclarar cosas sobre lo que vimos hasta ahora. Método, metodología, las distintas actividades que hay que llevar a cabo. Vamos a ver que cada metodología tiene distintas propuestas de cómo organizar los pasos. Porque nosotros lo que vimos es, bueno, hay que hacer un relevamiento, un reconocimiento, todo eso hay que hacer. Vamos a ver después, durante el desarrollo, porque vamos a ver distintas propuestas metodológicas que cada uno dice cómo organizo esas actividades, de qué manera las encadeno, en qué secuencia. ¿Dudas? No, profe, se entendió bastante bien. Profe, veo que usted dijo que más o sea, en sí los dos libros que mencionó hacen hincapié en lo mismo, pero por ejemplo uno tenía una mayor clasificación de los tipos de viabilidades. Nosotros, ¿cuál de las dos clasificaciones deberíamos? La 3 La que vimos. contiene más. 3 vimos, la que contiene más porque incluye a las otras. Es la de, Pressman, que tiene esto. Es decir, cuando vamos a analizar si es viable o no el proyecto, tenemos que analizar todos estos aspectos. Si tenemos la tecnología para dar soporte a eso, e insisto, no solo tener la tecnología, que exista la tecnología, sino que esté disponible, que la podamos usar, y que la podamos usar de manera eficiente, porque muchas veces existe la tecnología, pero nosotros no sabemos cómo emplearla y nos truncamos ahí. Es decir, voy a ser capaz de usar eficientemente esa tecnología. Esa es la factibilidad técnica. La operativa ya vimos. Los cambios que va a introducir el sistema en la organización pueden llevarse a cabo
La organización va a usar nuestro sistema, le va a servir. La económica, los costos que implique el desarrollo de este sistema y su implementación van a ser menores que el beneficio. Si algo me va a costar más del beneficio que me dan, no tiene sentido llevarlo a cabo. Financiera, ¿tengo la plata o tengo la posibilidad de obtener un crédito para afrontar esos costos? ¿Tengo el tiempo necesario para poder llevar adelante el proyecto? ¿Y estoy dentro de la ley? ¿No hay ninguna ley que prohíba mi proyecto? Eso siempre lo tengo que analizar. E insisto, con que uno de estos aspectos, cualquiera, no sea factible, el proyecto no es factible. ¿Estamos? Perfecto, profe. Yo ya les subí el material y tienen un poco más, pero insisto, dejamos hasta acá, donde vimos metodologías como concepto general, para a partir de la clase que viene terminar de ver esta unidad y vamos a hacer una pequeña evaluación. Vamos a empezar a ver riesgos, pero lo dejamos para la clase que viene. ¿La ¿Estamos? evaluación va a ser después de dar riesgo, profe, o antes? Después de dar riesgo, o puede ser antes, pero no incluiría eso. Ah, dale, listo. O O sea, veo, la evaluación es hasta lo que vimos hoy, o sea, hasta lo el que vimos cuestionario. hoy. Sí. ¿Es la misma metodología que la última vez? ¿Cómo? ¿Es la misma metodología que la última vez? Sí, un cuestionario. Sí, eso es lo que Sí. me referí. Sí. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos el viernes que viene. Dale, profe, nos vemos el viernes que viene. Bueno, Profe, nos muchas vemos. gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, Hasta profe, luego. hasta Fin de luego. semana. Chao, chicos. Chao. Gracias por la clase, profe. Hasta Chao, luego. hasta luego. Chao.